Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos en Hispania, en la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook, en la X y también posteamos en Instagram. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos pues a la mitad de la semana. Esta semana ya la mitad del mes, nos va octubre, wow, quedan 15 días de sesiones de la asamblea. Y pues las cosas aquí parecen que van por allá, por acá, por todos lados. Y entró en vigencia el Código Procesal Civil. No sé si para mejor o para peor, pero las cosas están así porque realmente pues no medimos la eficacia, eficiencia y efectividad de nada, que era lo que hablábamos ayer, y que pues tiene la mediocridad reinante en todo y que poco o nada puede hacerse porque aquí hay un pocotón de cerebros. Este país está lleno de cerebros. Cada persona que llega a un cargo es de la mano de Dios y ahí está. Eso es todo para ellos, ya es lo máximo. Y tristemente, pues no avanzamos en esos casos, no en esas situaciones y todo se convierte en algo burocrático repetitivo. Y cuando hay de vez en cuando una iniciativa que parece que pudiera llevar salsa y sabor a un mundo mejor, para hacerlo rimar, era la iniciativa esta de quitar ya de una vez por todas, salirnos de la mediocridad, del tercer mundo, del yoísmo, a esto de las obras, ponerle nombre de políticos y que presidente de la República, ministro y tonterías de esas, director de institución. Las obras las paga el pueblo panameño. Y esto no es ninguna dictadura de izquierda de que gracias a la revolución. No es ningún gracias a la revolución, papá. Esta es la plata de los panameños. Y esta es la plata de todos, como también es en las dictaduras, es la plata de todos. Que ellos la están mal utilizando en lo que les da la gana y no rinden cuentas, pero aquí hay que rendir cuentas. Y es la plata de todos, no es de que, ay, no, que yo la gestioné, que si para eso buscaste el cargo, para eso buscaste el puesto. Pero tenemos imbéciles, retrógrados, morones, lumpen, que llegan a diputados y que necesitan ese yoísmo de mi nombre tiene que estar ahí porque yo busqué eso, porque yo fui el que le hice, porque yo, y el yoísmo, ¿no? De eso, porque son enanos mentales que necesitan que su nombre salga en esas placas con la plata del pueblo. Porque si fuera tu billete, ayer escuchaba a Donald Trump decir que un supermillonario amigo de él, de estos de ese Elon Musk, va a pagar la planilla del ejército de los Estados Unidos por el cierre que le tienen los demócratas al gobierno federal y que no quiere que sepan su nombre. Eso es ayudar. Estamos. Todos esos falsos, todos esos hipócritas que por allí se la pasan haciendo responsabilidad social empresarial, clic, clic, y entregando un chequecito, clic, y una bolsita de comida, clic, y sonriendo y toda la estupidez, son falsos, son hipócritas, son personas del yo, porque cuando vayas a dar, que no sepa
la derecha lo que hace la izquierda o la izquierda lo que hace la derecha. Estamos. Así que si tú no cumples eso, no eres cristiano. Si tú no cumples eso, no eres cristiano. Así que ni digas que eres cristiano cuando hagas eso. En nombre del Señor. No, papá. El Señor dijo que no sepa la izquierda lo que hace la derecha y viceversa. Y cuando vayas a dar, da hasta donde te duele. Que de verdad, no las migajas. No lo que te sobra. Pero acá quieren hacer las obras que dijeron que iban a ayudar a que se hicieran por la comunidad. Ah, pero hay que reconocérselo. Pero fue tu plata. Tú le pones a lo tuyo tu nombre, tu membrete, tu codificación de inventario, porque tú lo estás comprando tú con tu billete y eso te cuesta. Y muchos vivazos por ahí te lo quieren robar. Ok, pero eso es tuyo. Tuyo mientras estés vivo. Porque realmente no somos dueños de nada. Nada. No nos vamos a llevar nada. Muertitos. Y no sabemos qué nos van a meter en el ataúd cuando nos cremen. Así que no vengan con cuentos. Y esto era una buena iniciativa legislativa porque nos catapultaba a un escenario de políticos serios, de políticos decentes, de gente del manejo de la cosa pública. Pero eso es pedir demasiado. Yo no sé el coeficiente intelectual que puedan tener los diputados de la República de Panamá, pero para mis adentros son personas imbéciles, de baja literatura, de contenido de TikTok. Porque si tú necesitas que te recuerden que esa obra es tuya, no, esa obra no es tuya. Financiada por el pueblo panameño, con los fondos del pueblo panameño. Porque no tienes el valor de engrandecer al país. Solo vives pensando en el yo. En la mediocridad paulatina, permanente, y en el estado de bañarme todos los días como mediocre. Eso es todo lo que buscan, porque tenían una oportunidad. ¿Y cómo la desperdiciamos, no? ¿Cómo se desperdician las oportunidades en este país? Y cuando llegan, hey, pero si yo te mandé el bote, te mandé el helicóptero, te mandé... No, yo quería que tú fueras a salvar. No, más para allá. Yo te mandé un pocotón de gente a salvarte. Es lo mismo que ahora. Hey, estamos tan criticados. Esto está tan mal. Vamos a hacer las cosas correctas. Quitemos este pocotón de nombres de edificios y nombres ridículos. Nito Cortizo, un chaparrito como yo, quería el tipo de letra era como de este tamaño, que quería que apareciera en las placas. Y era la nomenclatura en la presidencia de la República cuando se mandaba a hacer una placa de inauguración de las obras que dejó Varela y de las que dejó Martinelli. Y ese era su afán, que su nombre saliera allí. Que tu nombre se perpetúe grato en la memoria de todos. No es porque utilizaste los recursos del Estado, porque payola, porque te cayó de la mesa, porque compraste con un amigo los enseres, hiciste y deshiciste. No. Que tu nombre se perpetúe grato en la memoria de todos es porque eras una persona de bien. Porque eras una persona de bien. Porque eras feliz, porque eras contento, porque eras alegre. Porque tu recuerdo siempre va a ser grato para esas personas. Y esa es parte de la inmortalidad. La inmortalidad buena. No la de los dictadores. No de los sátrapas. Pero no porque pongas el nombre de una placa. Pero hay que tener entereza para hacerlo. Hay que estar por encima de ese nivel. Hace 10 años llegué a la Caja de Seguro Social en un mes de octubre como este. Y lo primero que prohibí fue los nombres en las placas. Y me dice el director general de ese tipo, estamos en la misma sintonía. Ningún nombre en ninguna placa.
obra de los asegurados en la caja de seguros. Por eso voy 10 años adelante de estos procesos. Porque ese dinero no era ni de Girón ni mío, para ponerle nombre de uno allí. Entonces eso es realmente. Pero cuando tú haces eso, ¡ay! Tú eres el loco. Tú eres el sin razón. Porque claro, pagan a la caterva de disque periodistas llenos de cuñas de gobierno, de propaganda de gobierno y de diputados para hacerse lobby de la obra grande del diputado, del alcalde, del representante. Esa es plata del pueblo. Y si pones tu nombre, es una blasfemia, porque deberías poner el nombre de los que pagaron los impuestos, o sea, todo el mundo. Porque todos pagamos impuestos. Cuando compras un enser, paga el ITBMS. Compras un galón de combustible, estás pagando impuestos. Compras lo que sea, pagas electricidad, pagas impuestos. Así que no, gas, todo paga impuestos. Así que no nos vengan con ese cuento. Y como les digo, era una oportunidad de blanquear esa imagen tan podrida que tiene la clase política de este país y que no levanta. Y que simple y llanamente a ellos no les interesa. Entonces eso, pues, de verdad. Y en cosas que uno quisiera que trascendieran. Y les pongo un ejemplo. Les pongo un ejemplo básico. Miren, el fin de semana la Fundación FUNAR celebró sus 20 y tantos años, 25 años creo. Estuve yo haciéndole la producción de streaming y de toda la conferencia, que tuvieron 3 médicos allí para hablar del dolor, de hablar de medicamentos, de cómo usar el bastón, las andaderas y todo eso. Y son gente que sufre mucho. Los dolores reumáticos son extremadamente fuertes, constantes. Y es una espiral de dolor muy fuerte, que necesitan medicamentos que no hay, que no los compran porque son muy pocos pacientes, en fin. Y se trató de mitigar ese dolor con el cannabis medicinal. Mucha bulla, mucho bombo y platillo. Hace 4 años de esa ley. Pero no se ha implementado, no se ha reglamentado. Y realmente cuando tú conoces, y me ha tocado, infortunadamente, en todos estos años de trabajar con la señora Emma Pinzón de Torres, me ha tocado perder, pues, gente que conocí allí. Gente valiosa, profesores, profesionales, que en su momento eran muy activos, pero que esta enfermedad los llamó y les acabó la vida. Y no tienen cómo mitigar el dolor. Porque no hay alimentos, no hay medicinas para eso. Y pudiera ser que se meten su vaina, su pito, y mitigan el dolor. Pueden desarrollar, y lo he visto. Pero como somos de insensibles en esta sociedad, como somos de insensibles como seres humanos, no nos importa, porque yo no estoy en eso. Tranquilo. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Dios. Tranquilo, que la suerte es loca y a cualquiera le toca. Y eso es lo que puede pasar. Porque tú sabes qué, el reuma no es que es hereditario ni nada. Puede darte, como puede ser hereditario, como puede ser que te dé. Pero claro, cuando nos da, entonces hacemos la fundación del perrito chiflao, la asociación, y entonces nos convertimos en filántropos. O porque le dio a un hijo, o porque le dio a un pariente. Pero mientras éramos orgullosos y nos importaba un bledo con el ser humano, con nuestro prójimo, que está al lado, no en la montaña, entonces, ¿qué diablo? A mí no me importa. Pero y también es otra canción de Rubén Blades, solo cuando estamos tristes, o a veces, pero nunca cuando estamos contentos nos acordamos de Dios. Y es que tenemos que acordarnos que Dios está en nuestros prójimos.
¿Y cómo es posible que no haya habido una fuerza? Todos estos influencers, estas lacras que llevaron a destruir la economía del país, no tienen un poco de compasión con estos seres humanos que están sufriendo en sus medicamentos, por sus medicamentos, por el dolor que les causa su enfermedad. Y allí, pues cuando fue la Segunda Guerra Mundial, incluso en la Guerra Civil Norteamericana, el uso de la morfina para mitigar ese dolor fuerte que tenían las heridas. Pero claro, creaba adicciones y otros problemas. Y acá pues, es algo que se está usando medicinalmente, se aprobó la ley, pero no les importa. El mismo presidente dice, bueno, él camina como si tuviera 5 reumas en todas las caderas, en todas las piernas. O sea, de verdad camina chueco, porque está cogido. Quién sabe si se mete su batazo de cannabis para mitigar ese dolor. Pero no todo el mundo tiene plata para ir a Nueva York a hacer una operación en algún centro de super especializado o pagarlo con la plata del pueblo como lo hizo Nito. Los demás tienen que sufrir. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no ayudamos a los demás? ¿Por qué no tomamos conciencia para mitigar el dolor? Esto es para mitigar el dolor, no va a curar esta enfermedad, pero qué bueno es ver a la gente feliz. Qué bueno es ver a los pacientes recuperarse, aunque sea un momento. En una vida de dolor en el frío, de dolor en el caminar, del dolor en pararse. Son gente que está buscando la felicidad y que hace su esfuerzo extraordinario por seguir adelante, pero que a punta de dolores y dolores extremos, fuertes. Aquí siempre hemos estado entrevistando a pacientes que han sufrido este tipo de enfermedades y que no tienen los recursos. Puedo entender que, bueno, vamos a comprar 100,000 pastillas y eso nos cuesta para 100,000 personas, pero ustedes nada más son 5,000. Yo puedo entender todas esas cosas en la matemática simple. Pero hay que voltearse a ver, y la lucha constante de los pacientes de estas enfermedades raras y degenerativas, pues lo lleva a estar presentes. Pero es un largo camino. Miren, hay mucha gente de las empresas privadas que prefieren patrocinar cualquier bobería que salga en televisión, cualquier concurso de karaoke, cualquier estupidez de esta. Los pacientes están pidiendo una charla con un doctor que tiene un tratamiento que puede ayudar y le dicen que no. No, eso no da rating. Ustedes no compran. Porque somos tan miserables. Somos tan miserables que no ayudamos. Todos vamos para el cielo. Todos vamos para el cielo. Todos somos buena gente. Todos hacemos brindis. Todos damos acción de gracias. Ay, lo bueno y grande que yo soy. El día de la hipocresía, el día de la Teletón. Ay, que por los niños, que los niños. Como decía la esposa del reverendo Alegría en Los Simpsons. Ay, ¿alguien va a hacer algo por los niños? Así mismito. Porque nada más nos llenamos de hipocresía. Ya deben estar buscando las partidas de gobierno de la plata de nosotros para que vaya un ministro con las ejecutables a entregar el cheque. ¿El cheque de quién? Del pueblo panameño. ¡Ey, espérate! ¿Por qué no hicieron una vaca en el Consejo de Gabinete y pagan del salario que tienen? ¿Por qué no van a la Corte Suprema con sus aumentos de salario y viáticos y jamones y todas las locuras que se han inventado y pasan el sombrero para hacer donaciones del dinero de ustedes, no del pueblo panameño? Aquí la gente es generosa y dona su dinero, pero los funcionarios públicos quieren robar cámara. Por eso los ratings de eso se ha caído, el show casi está por desaparecer, porque se ha convertido en una agencia de relaciones públicas para el gobierno, de propaganda gubernamental para los políticos, lavadera de cara. Ayudan a muchas organizaciones, ayudan a los Shriners con los pasajes aéreos de los niños a los hospitales en la Fundación 2030. Yo no estoy diciendo que no lo ayudan, pero
es que estás agarrando, porque bueno, imagínate que el cartel de los soles te haga una donación, pues, para limpiar la cara, dinero manchado de sangre. No es lo mismo que usar el dinero del pueblo, porque hay otras necesidades. Hay 120.000 niños que no van a la escuela. Existen no sé cuántas escuelas rancho para acabar con las escuelas rancho. ¿Por qué no hay una de Teletón para acabar con las escuelas rancho en este país? Pasar por encima de la prepotencia de la ministra de Educación, de la peor ministra de Educación que podamos tener. Pero es que de verdad la pelea es dura para escoger cuál ha sido peor. Si la anterior o esta, o la anterior a esta. O sea, esto de verdad que es eso sería los juegos del hambre allí, de quién es peor de todos estos, de estas ministras. Pero no ayudan a la gente y no toman consideración y no hay empoderamientos. Así como somos de mezquinos y estas organizaciones feministas, todas mezquinas, es el día de hoy y todavía no han felicitado a María Corina Machado por su Premio Nobel de la Paz. Ninguna de estas organizaciones feministas. ¿Qué feminismo? ¿Qué? Es convenismo, conveniencia. Eso es lo que son. Son convenientes. Solamente eso. Porque si fuese una verdadera institución, no le importa el color, no le importa la raza, no le importa el credo, no le importa lo que sea. Es el ser humano, María Corina Machado, que ganó el Premio Nobel de la Paz. Pero, ¿qué va? Estamos en otro plano y eso de verdad, pues, juntarse con la chusma, como diría la mamá de Kiko, es difícil. Es muy difícil cuando vemos ese enanismo mental en todas estas cosas, como el enanismo mental de no ayudar a los pacientes de enfermedades raras. Bueno, hoy tengo un especial, porque me preguntaban quién era Juan Manuel Ferrer, el líder de la oposición cubana, la persona que está encabezando y liderizando todo y que llegó a Miami antes de ayer y que está pues realmente propiciando ese cambio democrático, ese cambio de instituciones en Cuba, con su resistencia pacífica, al estilo Mahatma Gandhi y Martin Luther King. Así que vamos a la pausa y regresamos con nuestra ronda internacional. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto vacante ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. De vuelta con ustedes y ya en nuestra parte internacional, que hoy va a ser más grande porque realmente no tenemos mucho tiempo. Cuando se nos quedan muchos temas que tenemos reportes allí para dárselos a ustedes. Y bueno, en la Unión Europea, para iniciar con la ronda internacional, están tratando de buscar nuevas sanciones. No sé qué sanciones y no sé si han servido y no sé si sirven de algo las sanciones contra Rusia por su agresión a Ucrania. Expertos aseguran que Vladimir Putin está poniendo a prueba a la OTAN y a la unidad de Occidente con el aumento de drones y aviones rusos que entran en el espacio aéreo europeo. En respuesta, la Unión Europea avanza con su 19º paquete de sanciones que adelanta la prohibición del gas natural licuado ruso. Mientras tanto, Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha dejado de aplicar nuevas sanciones. Desde Bruselas, el enviado especial para las sanciones confía en que esa política cambie pronto. We hope that Mr. Trump will draw from the experience he's had until now that Putin clearly doesn't want peace. We, in the meantime, will continue to apply our sanctions in conjunction with the rest of the G7, and we hope that the US will rejoin us very soon. How have the sanctions worked? Have they lived up to the expectations about crippling the Russian economy?
I think the sanctions have been very effective. You can see all the key indicators in the Russian economy are flashing red, whether that's the interest rate, whether that's the inflation rate, whether that's the rate of public expenditure. They're talking about raising taxes. They've had to run down the National Welfare Fund. Gazprom has posted a deficit, is laying people off. So I think all the indications are that the Russian economy is being put under severe constraints. But I agree, it's more of a slow puncture than it is a blowout. And we have to be willing to maintain the pressure for some time to come still if we're going to finally squeeze the ability of Russia to finance this awful war. What would you like Donald Trump to do, though, as part of this war? Obviously, we know that he's trying to create a trialogue with the United States, Zelensky and Putin, but Putin has refused to meet President Zelensky. The first piece is the military side, which is one of the reasons why we're working on the immobilized assets and the ability to give Ukraine more money with which to purchase weapons. And we would like to see the United States join in again in the kind of sanctions that we've been doing in the 17th and the 18th package and the 19th package. Just you mentioned the Russian frozen assets, which most of which are here in Belgium in Euroclear. The Commission and other countries who are supportive of this are at pains to say this is not confiscation. But it really does look like confiscation because it's not likely that Russia is going to get that money back because unless, of course, Russia decides to pay for reconstruction, which is not something that people believe is going to materialise. So explain how it's not confiscation or what it is. Well, it's not confiscation because exactly as you say, Russia will get this back if they pay the reparations. So, I mean, it's their choice. If they choose not to pay the money they owe for the destruction they have caused in Ukraine, then indeed Ukraine has some call on those assets in Europe as compensation. And that's the model that's being pursued. Ukraine would get the benefit of a loan, but would have to repay that if Russia pays reparations, and with that repayment of the loan, Russia would get the money back. So what we are saying is we're holding them until we see how Russia is going to step up for its responsibilities. Bueno, eso pues para ponerlos en contexto de lo que viene ahora en las negociaciones de Trump con Zelensky, que serán el viernes y que pues puede ser que con la motivación de lo que consiguieron en el Medio Oriente, con pues, la rendición del grupo terrorista Hamas y la liberación de los rehenes, pues, ha sido un buen aldagonazo para iniciar nuevas conversaciones ahora con los rusos por su invasión. Pero siguen las cosas calientes en Europa y en Bélgica con una huelga. Una huelga general ha paralizado este martes gran parte de Bélgica, afectando al transporte y a los servicios públicos en todo el país. Convocada por los principales sindicatos, la movilización protesta contra los recortes presupuestarios del gobierno de coalición del nacionalista flamenco Bart De Wever. Desde primera hora se registraron interrupciones en servicios básicos y el paro se extendió también a todas las cárceles del país. El transporte aéreo quedó prácticamente bloqueado. Todos los vuelos de salida fueron suspendidos en los principales aeropuertos de la capital y varios vuelos de llegada fueron cancelados o desviados. En Bruselas, la mayoría de las líneas de metro, autobús y tranvía dejaron de operar mientras una marcha de protesta recorría las calles. Varios manifestantes fueron detenidos tras provocar pequeños incendios y enfrentarse a la policía. Las protestas aumentan la presión sobre el gobierno de De Wever, que no logró cerrar un acuerdo presupuestario. Bueno, y es que protesta no es cerrar el país, protesta es protestar y tal vez hacer tu huelga en tu centro de trabajo y pues exigir las demandas por lo que estás haciendo en la protesta. Y el futuro, el papel de la Unión Europea en el enclave palestino, en la Franja de Gaza, pues es algo que pareciera que no se tomó en cuenta entre los árabes, Estados Unidos e Israel. La entrega de ayuda humanitaria para cubrir las necesidades básicas en la Franja de Gaza y la construcción de un sistema sostenible de gobernanza con participación palestina deben ser una prioridad para la Franja, sostiene el jefe de la delegación de la Unión Europea en Cisjordania y en la Franja de Gaza, que se encuentra en Atenas para intervenir en una conferencia. Alexandre Stutzman ha hecho estas declaraciones en una entrevista con Euronews. Europe has a clear line, which is that immediate basic and humanitarian needs
that's the priority. I mean, all the humanitarian aid that could not go freely into Gaza over recent months, this now has to actually be able to flow. It will, of course, be done together with other international organizations, not least the United Nations, who are equipped for that purpose, and this has always been the EU line. The other, more long-term perspective is to build a sustainable governance system. That means involving the Palestinians, not discussing and deciding on behalf of the Palestinians without involving them, because that has also shown in the past that that doesn't work. So this is what the EU will also push for. That's also a return of the PA to participate at least in the new governance structure, and I think the PA is willing to do that. But obviously it will also require probably a more considerable international involvement than it has been done. Bueno, y pues todas las cosas que se están poniendo en el orden y en el alineamiento. Ayer lo de la visita de Milei a la Argentina, condicionada a que él gane las elecciones de medio de término en la Argentina, igual que puede pasar en Estados Unidos cuando Trump le dice que si en Nueva York gana el candidato de los demócratas, él quitará la ayuda federal a Nueva York, porque no va a contribuir con esa persona. Asimismo está hablando Donald Trump de las ayudas y de las condiciones. El que paga a los músicos escoge las canciones. Y aunque parezca mentira y pareciera que les importa a la gente en Bruselas, Noruega pues piensa que es importante que haya una embajada venezolana, porque los usurpadores del poder, la dictadura, a raíz de que le entregaron, imagínense la miopía, a raíz de que le entregaron el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, pues la dictadura dice que cierra su embajada en ese país en represalia por esa designación. Venezuela anunció el cierre de su embajada en Oslo días después de que la líder opositora María Corina Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega calificó la decisión de lamentable y enfatizó que el Comité del Nobel es completamente independiente del gobierno. Corina Machado, quien permanece escondida desde hace meses, recibió el galardón por su lucha por la democracia tras ser excluida de las elecciones del año pasado. Venezuela también anunció el lunes que cerrará su embajada en Australia, mientras que abrirá 2 nuevas delegaciones en Burkina Faso y Zimbabue. La medida se produce en medio de la creciente tensión entre Caracas y Washington tras los reiterados ataques militares estadounidenses de las últimas semanas contra embarcaciones que, según dice, Venezuela utilizaba para el tráfico de drogas. No, si se ve cómo tiran los pescaditos en kilos blancos al agua cuando los detienen los gringos. Se nota que son pescaditos. Pero, como yo les digo, realmente cuando tú tienes anteojeras y todo lo vas a ver mal, no importa que sea bueno, o sea, no importa que sea bien, es que lo hizo Trump, es por eso es que es malo. Imagínense todos los progres y todos los que están ahora mismo cortándose las venas, porque el que logró la paz en Medio Oriente fue Trump. No fue ninguno de los progres, no fue nadie de esa gente, nadie, y eso los tiene que les arde. Las fuerzas rusas han lanzado una oleada de ataques contra la ciudad ucraniana nororiental de Kharkov durante la madrugada del martes, alcanzando un hospital e hiriendo a 7 personas. El ataque contra el segundo municipio más grande de Ucrania obligó a evacuar a 50 pacientes del centro médico. El presidente Volodymyr Zelensky ha comunicado vía Telegram que los principales objetivos de los rusos eran instalaciones energéticas e instó de nuevo a los socios extranjeros a proporcionar más sistemas de defensa antiaérea. Su llamamiento se produce mientras un nuevo informe de un think tank revela una fuerte caída del apoyo militar a Kiev, aunque con matices. Según el Instituto Kiel, la ayuda bélica occidental cayó un 43% en comparación con el primer semestre del año. Sin embargo, en la primera mitad de 2025, el apoyo bélico superó lo enviado entre 2022 y 2024, pese a la falta de apoyo estadounidense en esta materia. Bueno, y así está la guerra de Ucrania defendiéndose de la invasión rusa. Y ahora los dejamos con Joari Sánchez y el cafecito informativo. Les cuento que por estos días se habla mucho de la higiene
de la ciudad de La Habana y también del resto del país. La situación extrema a la que hemos llegado, de montañas de desperdicios y de basura por todas partes, hizo que las autoridades trataran de ponerse las pilas en las últimas jornadas y convocaran a una especie de trabajo voluntario, campaña contra las inmundicias, que ha logrado recoger la basura en algunos lugares, pero que todos sabemos no será una solución ni a corto ni a mediano plazo. Es más, los excrementos por todas partes han vuelto a crecer allí donde se hicieron las fotos los funcionarios con ropa muy limpia en aquellas jornadas de trabajo rojo o trabajo voluntario de limpieza. Pero en medio de esta situación se vuelve a hablar de un tema que parece ser como la serpiente que se muerde la cola. ¿Qué es primero? ¿La actitud de la gente que lanza la basura a las calles o el entorno que facilita, propicia y empuja prácticamente a comportarse de esta manera poco cívica con la higiene? Esto es un debate que siempre se tiene. En el caso de La Habana, que es la ciudad más poblada del país, llevamos la etiqueta por décadas de que somos una ciudad sucia, de que los ciudadanos no cuidan la limpieza, pero este tipo de comentarios deja a un lado algo que está más que demostrado, y es que en un ambiente con signos visibles de desorden y deterioro, todo eso puede fomentar comportamientos delictivos y antisociales. Esto está más que probado. Hay un experimento muy conocido que se llama el experimento de la ventana rota, que busca justamente pulsar cómo se comporta, cuál es la actitud de los habitantes de una zona cuando alrededor tienen desde un cristal de un vehículo roto hasta un muro despintado, hasta una industria abandonada. Y el comportamiento no es el mismo. La gente se vuelve mucho más incivilizada, más dada al desparpajo y al no velar por el entorno en circunstancias así. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Cuba, señoras y señores? Que vivimos décadas y décadas zambullidos en la inmundicia, la desidia y el deterioro de todo. Uno camina por la ciudad y prácticamente no hay una esquina, no hay un centímetro o metro cuadrado donde no se vea el deterioro. Al interior de los hoteles imagino que esto no ocurre así, pero lo cierto es que constantemente estamos expuestos al desastre, a la desorganización, a las cosas rotas, remendadas, que no funcionan, y todo eso va entrando en la psiquis de la persona y la hacen comportarse muchas veces de esa manera. Imagínense ustedes saliendo de su casa disciplinadamente con una bolsa de basura en la mano para intentar encontrar un contenedor donde de manera cívica y pautada echar esos residuos, y sin embargo se encuentra que en la esquina no solamente no cabe un alpiste más en ninguno de los latones de basura que ahí están, sino que además se extiende un río de bolsas de desperdicios como la suya. ¿Qué haría en ese caso? ¿Regresar a su casa y tragarse la basura? ¿Echarla donde todo el mundo la ha echado? Estas son preguntas importantes porque trascienden el tema de los residuos y van al comportamiento cívico en un entorno catastrófico, en un entorno donde el deterioro se ha impuesto, en un entorno que nos irrespeta. Ya es muy difícil entonces que la gente respete a ese ambiente, a esas zonas comunes, a esos espacios que conforman una ciudad. Ayer fue un día bien intenso en la redacción del diario 14 y medio. Nos despertamos con la buena noticia de que el joven de la pancarta, Luis Robles, había llegado a Madrid, como conté en el capítulo de este lunes de este programa, y poco después se corrió la información de que el opositor y líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, estaría llegando a la ciudad de Miami, en Florida, la capital del exilio cubano. Entonces, al ver esto, salieron muchas opiniones, la mayoría muy aliviadas de que este disidente pudiera finalmente salir de la cárcel,
salir del cerco, las presiones, los maltratos físicos y mentales a que estaba siendo sometido en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Y yo también quiero hacer una reflexión sobre la familia, porque muchas veces se desconoce o se minimiza el impacto que tiene ser opositor en Cuba sobre las personas que queremos. Esos seres que están a nuestro lado, los hijos, los esposos o esposas, los padres, los amigos, son muchas veces los que más sufren la decisión nuestra de emitir un criterio, de elevar nuestra voz, de intentar un cambio democrático en Cuba, porque esas personas ven reducido muchas veces sus posibilidades sociales, son amenazadas, coaccionadas y vigiladas. Por eso me dio tanta felicidad ver ayer las imágenes de José Daniel Ferrer llegando a Miami acompañado de sus hijos. Su hijo más pequeño me provocó una profunda emoción porque imaginé que ahora finalmente podría tener a su padre al lado. Por tanto, más allá de los considerandos políticos, de los planes también que este líder opositor tiene en el exilio para acelerar y provocar un cambio en la isla, me quedo con la fotografía de esa familia finalmente aliviada y sonriendo. Le deseo a José Daniel Ferrer que su estancia fuera de Cuba sea además un momento para recuperar el tiempo con los suyos, que vaya a un parque, que le tome la mano a su hijo, que haga el amor con su esposa, que lea un libro, que sienta el sol de la playa picando sobre su piel, todas esas cosas que no ha podido hacer, no solamente por la prisión, sino porque cuando estaba escarcelado la vigilancia, el control y el cerco de la policía política se lo impedían. Espero que todos los que estén alrededor de él también le den un tiempo para todo eso, un tiempo para el descanso, para la recuperación, para restañar las heridas y estar con los suyos, porque la familia es de lo que más sufre cuando alguien decide elevar su voz contra la dictadura cubana. Bueno, ¿quién es Juan Manuel Ferrer? Esa es la pregunta y vamos a darle un vistazo a este líder que, bueno, como Martí, también llega a tierras norteamericanas a buscar ayuda para librarse ahora de una dictadura. No al hambre, no a la miseria, no a los bajos salarios, no a la discriminación, no a las prohibiciones a los médicos a salir y entrar del país. Ya tenemos acá a varios agentes, por supuesto, van a actuar ahora de manera violenta y yo no voy a hacer resistencia, están deteniéndome violentamente, ya lo están haciendo. El Ferrer se ha convertido en una etiqueta de referencia. Privado, ¿quién es Ferrer? Emboscada por la dictadura contra José Daniel Ferrer García. Vamos a meterlo en la lava para que no se vaya. Cientos de kilómetros separan la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba de uno de sus más férreos detractores. A pesar de haber pasado más de 12 años como prisionero de conciencia, el régimen cubano no ha logrado detener la lucha de José Daniel Ferrer contra la dictadura totalitaria más antigua del hemisferio occidental. Esta cuestión del simbolismo histórico, cómo el castrismo ha sido muy eficaz en usar los símbolos en Moncada, Santiago, Sierra Maestra y por qué no Ferrer, es algo que ha molestado mucho al gobierno de Cuba. No podemos olvidar que Santiago de Cuba es la cuna de la Revolución Cubana y el que un joven santiaguero le haga rechazo al régimen cubano desde la cuna de la Revolución ha tenido un impacto tremendo, porque hay que decirlo, en el oriente cubano es la mayor aceptación que tuvo el proceso revolucionario cubano siempre fue en el oriente cubano. Y este joven nacido en el año 70 en Santiago de Cuba, con un mensaje coherente y eso, en la llamada cuna de la revolución, indudablemente tuvo un impacto. Nunca imaginó el joven pescador de la presa de Palmarito de Cauto
que su lucha despertaría y provocaría tantas ideas y sentimientos. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! Tampoco pensó que sus ansias de libertad serían reconocidas en lugares tan remotos y con personas tan ajenas a su pueblito de Santiago de Cuba. Estábamos en un barrio donde la mayoría de la gente en aquel entonces creía en el comunismo, eran comunistas y te chivateaban, le decían, oye, esta gente está oyendo Radio Martí. Y ahí venían siempre a reprimirnos, a amenazarnos y todo aquel tipo de cosas. Llegó un momento que mi hermano me dice, aquí nada más hay dos opciones, porque aquí no te dejan vivir ni se puede nada. Solamente por informarte ya hay represión. O hay que irse del país o hay que pelear porque esto cambie. El proyecto Varela es de todo el pueblo cubano. Por eso nosotros estamos exigiendo su publicación al gobierno y esperamos que el gobierno cubano no silencie esta realidad. Su carrera como opositor político se consolida con la promoción del proyecto Varela, impulsado por Osvaldo Payá desde el Movimiento Cristiano de Liberación. Luego llevó el activismo político a los espacios públicos con la Unión Patriótica de Cuba. Mis primeros recuerdos de José Daniel son en mi casa, trabajando con mi papá, a veces incluso quedándose la noche a dormir porque venía desde Santiago de Cuba en la campaña del Proyecto Varela. Y yo ahora te puedo decir que era la campaña del Proyecto Varela y que se estaban recogiendo firmas en ese momento. Era un poco toda una confusión en mi cabeza, pero yo sabía que estaban luchando para cambiar Cuba y José Daniel se convirtió más y más en esos años del proyecto Varela en uno de los líderes de la iniciativa, especialmente en Santiago de Cuba. Considerándome parte del gran equipo del movimiento de derechos civiles dentro de Cuba. Nos dijeron, ¿y ustedes conocen a Osvaldo Payá? ¿Por qué ustedes no hablan con Osvaldo Payá? Que con la actitud de ustedes y lo que vemos de ustedes, probablemente ahí ustedes hagan buen equipo. Y bueno, no teníamos dinero en aquel entonces porque era tanta la represión que no nos dejaban vender ni un aguacate. Y mi hermano, y ya teníamos un equipo de trabajo bueno de lo que estábamos haciendo anteriormente. Entre ellos Reinaldo Rodríguez, Leonel Grave de Peralta y otros cuantos jóvenes. Y entonces, ¿qué hicimos? No había ni dinero para viajar a La Habana. Bueno, señores, entre todos vamos a recolectar lo que podamos y vamos a financiarle a José Daniel que vaya a La Habana a ver a Osvaldo Payá. Bueno, José Daniel viajó a La Habana de esa manera. Se reunió con Osvaldo, pasó tremendo trabajo para llegar ahí. Imagínense, una gente del Extremo Oriente que llega a La Habana buscando a Osvaldo Payá, es una cosa bien rara. Es decir, a nosotros nadie nos buscó, nosotros buscamos hacer algo. El proyecto Varela, en la primera entrega, 10 de mayo de 2002, días antes de la visita de Carter a Cuba, se entregaron 11.020 firmas y de esas 11.020 firmas, 4.000 y pico lo habíamos recogido nosotros en un tercio del país. Es grato ver que los artículos 63 y 88 de su Constitución facultan a los ciudadanos para presentar una petición ante la Asamblea Nacional para autorizar un referéndum que cambie las leyes si 10.000 o más ciudadanos la firman. He sido informado que tal esfuerzo, conocido bajo el nombre del Proyecto Varela, ha logrado suficientes firmas y ha presentado una petición de esta naturaleza ante la Asamblea Nacional. Por su apoyo al proyecto Varela, José Daniel y su hermano Luis Enrique fueron condenados a 25 y 28 años de prisión, respectivamente, en lo que fueron las sentencias más altas de la ola represiva de 2003, conocida como la Primavera Negra en Cuba. Esto es heroísmo, no hay otra forma de describirlo. Estos hombres, estas mujeres son excepcionales. Y excepcionales también son los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Excepcional, extraordinario es el terror del régimen cubano contra sus ciudadanos. Los cubanos asumimos diferentes posturas. Algunos cubanos, como decía Martí, cargan con el decoro de todo un pueblo. De horas de la mañana la policía política estaba
ubicando, que se llamaban al teléfono que usábamos ahí en ese barrio y preguntaban por mí. Cuando yo iba al teléfono y preguntaba quién era, colgaban el teléfono. Entonces ya se notó que querían ubicarme, saber dónde estaba. Ya sobre las 4 de la tarde llegan en varios autos a la casa, entran por la fuerza y me dicen que estoy detenido. En 2011, la mayoría de los encausados del grupo de los 75 abandonaron la isla. Poco más de una docena decidieron permanecer. Fue entonces que Ferrer creó la que sería luego la más amplia organización de la sociedad civil cubana, la Unión Patriótica de Cuba. Les habla José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Acá nos encontramos hoy, 8 de septiembre de 2014, rindiendo homenaje a la Virgen de la Caridad del Cobre, a la Virgen Mambisa, a Cachita. Acá tenemos una nota que vamos a leer brevemente. Acá, además de aproximadamente 200 miembros de la Unión. Las autoridades carcelarias amenazaron al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, con revocarle la licencia extrapenal con la que fue puesto en libertad en 2011, tras cumplir una condena de 8 años por su activismo político. Los esfuerzos de grupos de oposición como las Damas de Blanco para llamar la atención del presidente Barack Obama de manera pacífica durante su visita a Cuba han terminado en arrestos masivos, una situación que según el disidente José Daniel Ferrer no es algo nuevo. El régimen quiere demostrar que aquí todo está tranquilo, que los cubanos obedecen de la mejor manera, que se someten completamente y que no hay nada que apoyar ni a nadie a quien tener en cuenta cuando de lucha por la libertad se habla. La organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, hizo un llamado para que las personas pidan la liberación del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, y publicó una carta modelo. Amnistía publica que se necesita una movilización masiva para garantizar que el gobierno cubano formula cargos contra José Daniel Ferrer o lo pone en libertad y que se abstiene de emprender acciones potenciales que puedan constituir malos tratos contra él. Amnistía denuncia que Ferrer, líder de la oposición, se encuentra en riesgo de tortura, detenido desde el 1 de octubre sin que se conozcan aún los motivos de su detención. La Unión Patriótica de Cuba, digamos que es la punta de lanza en contra de la dictadura. Así por lo claro, desde su fundación hasta la actualidad lo ha sido. A veces con picos, es decir, con altas y bajas, como toda obra humana, pero sencillamente lo ha sido. Si hay algo, digamos, que podríamos decir de la UNPACU en ese sentido, es que ha tenido el mérito de sacar a la gente a las calles, por ejemplo, de hacer de la oposición algo cotidiano, porque antes de UNPACU ser opositor en una comunidad era, digamos, vivir on the ground, por usar una palabra en inglés y que mucha gente también entiende. ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! ¡Las calles son del pueblo! ¡Las calles son del pueblo! José Daniel y UNPACU vinieron a decir, no, estamos acá, somos opositores y estamos intentando cambiar las cosas. Cuando les deseen, vengan por nosotros, pero no nos vamos a esconder. Cuando nos liberaron, llamaron al cardenal Jaime Ortega y en ese entonces fue Miguel Ángel Moratino, ministro de Relaciones Exteriores de España con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ambos del Partido Socialista Obrero Español, fue de visita a Cuba, negociaron con él para desterrarnos a España. Por eso también usaron España. Y la iglesia como la intermediaria. Con nosotros no habló la dictadura para que saliéramos, hablaba el cardenal o alguien del cardenal. Entonces, cuando ya llegan a ese punto de que nos van, que la opción que teníamos era salir al destierro o quedarnos presos, porque nunca hablaron de libertad en Cuba, empezaron a salir los hermanos nuestros. Y yo fui el último en salir del grupo. Yo no iba a salir. Mi hermano me manda a decir, mira, uno de los dos tiene que irse. ¿Por qué es que llevamos tanto tiempo luchando aquí, haciendo cosas grandes, que allá afuera muchas veces ni se conocen porque no tenemos a nadie que de verdad... Vaya, me dijo, uno de los dos tiene que irse, que tiene que ser los ojos, la boca y los oídos del movimiento nuestro allá afuera. Es como salir del infierno y llegar al paraíso. Estamos en países de libertad donde hay serios problemas de todo tipo, porque nada es perfecto en nuestro mundo, y menos con nosotros los seres humanos. Pero lo primero es que vive tranquilo, que no tienes temor de que van a asaltarte la vivienda, echarte la puerta abajo, a agredirte, a llevarte preso, a acabar contigo, con la familia, como hacen en Cuba los partidarios del régimen castrista. Esa es una. La otra es que tienes libertad de expresar, de hacer con tu vida lo que quieras.
Saludos fraternos amigos. 20 días de huelga de hambre contra la represión. 25 activistas mantenemos la protesta contra el cerco criminal que la tiranía nos tiene impuesto hace 25 días. Inicialmente, Radio Martí ya difundía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, algo que verdaderamente el pueblo cubano desconocía. Y yo recuerdo que una vez José Daniel me dijo, fue algo que me motivó para empezar ese activismo, sobre todo en la región oriental. Él es de Palmarito de Cauto, de ahí viene él. Y empieza a moverse dentro de Cuba y a captar sin duda personas interesadas para difundir la Declaración Universal de Derechos Humanos. Comprometidos, y hoy más que nunca, con nuestra labor a favor de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos, y nuestra labor a favor del pueblo sufrido, a favor de los necesitados, a favor de los que pasan hambre, de los que viven en la extrema miseria, de los enfermos, de los que no tienen medicina. Nosotros seguimos trabajando por nuestra patria y por nuestro pueblo. Si hay algo que hay que aplaudir es que estos activistas, cuando fueron a prisión, no solamente se enfrentaron al acoso de las autoridades dentro de la prisión. Fue cuando la Primavera Negra. Sí, cuando la Primavera Negra. En el 2003. Hacían reportajes, hacían periodismo de denuncia desde la prisión. En el tiempo, perdóname, de teléfono que le permitían. No, o les permiten. Pero peor, en el tiempo que le daban para hablar con la familia, lo utilizaban para denunciar lo que estaba pasando en la prisión. José Daniel está en el teléfono, enviando un mensaje para Radio Martí, haciendo un reportaje para Radio Martí. Y hay un guardia que viene y lo comienza a acosar. No, nada que cosa. Espérate, aquí hay un oficial que parece que es nuevo aquí y se está haciendo chistoso y no quiere que yo lea. Y conmigo la película no va a ser igual que como ellos acostumbran a hacer en otras ocasiones. Busca a quien tú quieres, llama a la seguridad, busca a quien te dé la gana. Yo aquí no me muevo hasta que yo no termine de grabar esto. Mi libertad de expresión no me la quita, no me la cuesta nadie. Pero por teléfono lo que tú entiendas no es. ¿Por teléfono lo que yo qué? Yo llevo 5 años en prisión diciendo la verdad de la prisión y lo voy a continuar diciendo. Yo no sé si tú eres nuevo en esta prisión, si tú viniste del planeta Marte, pero José Daniel Ferrer García, Marte tras Marte, dice por teléfono la verdad de lo que ocurre aquí y de lo que pasa en Cuba. Hay una sola manera de que José Daniel no diga lo que siente y es matándolo. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo el comunismo! José Daniel representa la rebeldía del pueblo cubano y el sacrificio humano y personal por obtener la libertad y la democracia. ¡Tiren piedra, vamos! ¡Estamos aquí! ¡Tiren piedra, partida de rata! ¡Abajo la tiranía! ¡Vamos, esbirros, tiren piedra! Gente de la policía política tirando piedra desde la esquina. Mírenlo, allá están. Allá están, tirando piedra. Ferrer fue detenido en Santiago de Cuba cuando intentó sumarse junto a su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, a las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021. Este es nuestro líder, José Daniel Ferrer García, y su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo. Van para el Parque Céspedes. Desde ese día permaneció tras las rejas hasta su excarcelación en enero de 2025 por un acuerdo entre el régimen de La Habana y el Vaticano. De la pobreza. Y es que solamente los usan a los presos políticos, los más de 1000 y tantos presos políticos que tienen en Cuba, como moneda de cambio, para que le busquen alguna ayudita, para que digan algo, laven cara por allí algunos, y tienen la caterva de presos políticos que se oponen. Su único pecado, disentir del sistema. Vivir pensando que puede haber libertad, un cambio, mejorar, no retroceder como vienen haciéndolo. Eso es demasiado para los comunistas.
Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos mañana. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.